Durante décadas, la imagen de las misiones médicas cubanas ha sido proyectada al mundo como el epítome de la solidaridad internacional, un faro de ayuda humanitaria desinteresada que el régimen de La Habana utiliza como su principal carta de presentación diplomática. Sin embargo, bajo la fachada de las batas blancas, la evidencia acumulada por agencias internacionales, documentos judiciales y testimonios de desertores revela una realidad mucho más oscura. La exportación de servicios médicos no es un acto de altruismo, sino la principal fuente de divisas del régimen, un modelo de negocio que ha sido calificado por expertos y organismos internacionales como trata de personas institucionalizada y esclavitud moderna. El primer y más contundente argumento contra la narrativa de la solidaridad es el modelo económico que sostiene estas misiones. Lejos de ser una ayuda humanitaria, este servicio genera entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales para el Estado cubano, superando con creces los ingresos por turismo y remesas. La prueba irrefutable de la explotación es la confiscación masiva y sistemática de salarios, una práctica que viola los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. El esquema es simple y brutal. El gobierno anfitrión paga el salario completo en divisas directamente a la empresa estatal comercializadora de servicios médicos cubanos, y el régimen retiene entre el 75 y el 90% de este monto total. Al médico solo se le entrega una pequeña fracción, a menudo en moneda local no convertible o depositada en cuentas en Cuba congeladas hasta su regreso. Por ejemplo, en el caso de México, el gobierno paga aproximadamente $5.125 mensuales por cada profesional, pero el médico cubano recibe apenas una fracción, mientras el resto se transfiere directamente a las arcas estatales. Pero este dinero no financia hospitales ni compra medicinas para el pueblo cubano, sino que fluyen directamente a Gaesa, el opaco conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas. El sacrificio del médico financia la construcción de hoteles de lujo y la maquinaria represiva del Estado. En la región italiana de Calabria, los contratos estipulan 4.700 euros mensuales, pero los médicos reciben en mano solo unos 1.200 euros, quedándose el régimen con la diferencia. Este esquema de robo salarial ha sido denunciado por organizaciones como Prisoners Defenders, que han documentado cómo el gobierno cubano se embolsa hasta el 94% del salario de los profesionales. El control sobre los médicos no es solo económico, sino penal y administrativo, sustentado por un marco jurídico represivo que los trata como propiedad del Estado. La Resolución 168 del 2010, conocida como la Ley Mordaza, impone un régimen de vigilancia y castigo incompatible con los derechos humanos. Esta normativa obliga a los médicos internacionalistas a informar sobre sus relaciones amorosas y amistades, a pedir permiso para moverse fuera de su zona de residencia y a no tener contacto con personas que tengan opiniones críticas al gobierno. Testimonios de desertores revelan la atmósfera de terror. Nos sentíamos prisioneros y vigilados por los soldados cubanos que enviaron con nosotros, declaró un médico, describiendo cómo la vigilancia constante y la restricción de movimiento son la norma. Esto no es una mera especulación. Por ejemplo, el propio régimen ha tenido que admitir públicamente la política de confiscar pasaportes al llegar al aeropuerto, despojándolos de su identidad y convirtiéndolos en indocumentados en tierra extraña, totalmente dependientes del jefe de misión, casi siempre un agente de la seguridad del Estado, para dar un solo paso. Pero el castigo más severo es el destierro de facto impuesto por el artículo 135 del Código Penal. Si un médico decide dejar de trabajar para el régimen, es decir, desertar, se le prohíbe la entrada a Cuba por hasta 8 años, impidiéndole ver a sus hijos, padres o cónyuges que quedan en la isla como rehenes para garantizar su retorno, e incluso si regresan y cumplen, muchos quedan marcados como regulados, una muerte civil que les impide volver a salir del país por un tiempo mínimo de 5 años, manteniéndolos prisioneros en su propia isla. Este es el elemento más cruel del sistema. Organizaciones como Prisoners Defenders han documentado más de 5.000 casos de padres e hijos forzosamente separados por esta ley, señalando que esta separación forzosa provoca graves discapacidades emocionales, psicosociales y cognitivas en los hijos.
La familia se convierte en el ancla que el régimen utiliza para asegurar la obediencia y el retorno del profesional, una táctica que encaja perfectamente en la definición de coacción y trabajo forzoso. La supuesta solidaridad es en realidad un arma política. La investigación revela que el envío de médicos obedece a intereses geopolíticos y de inteligencia, no sanitarios. El caso de Venezuela es paradigmático. Investigaciones del New York Times y testimonios confirmaron que el régimen de Maduro utilizó a los médicos cubanos como herramienta de coacción electoral. En la operación Casa por Casa, se instruyó a los médicos cubanos a negar medicinas o tratamientos a pacientes que no prometieran votar por Maduro. Además, eran obligados a falsificar estadísticas, inventando pacientes o consultas para justificar los millonarios pagos de petróleo que Venezuela enviaba a Cuba. Las clínicas se convertían de facto en centros de comando electoral del partido de gobierno durante las elecciones. Mientras se exportan miles de especialistas a países como México, Italia o Qatar para generar renta, el sistema de salud dentro de Cuba colapsa. Los hospitales en la isla carecen de insumos básicos y especialistas, demostrando que la prioridad no es la salud de nadie, sino el lucro estatal. Finalmente, la calificación de esclavitud no es una simple retórica, sino una conclusión jurídica y diplomática respaldada por las máximas instancias globales. El relator especial de la ONU sobre esclavitud, Tomoya Obokata, emitió un informe demoledor en 2023 clasificando las condiciones de las brigadas médicas como trabajo forzoso y una forma contemporánea de esclavitud. Señaló jornadas laborales excesivas, vigilancia, restricción de movimiento y amenazas. El Parlamento Europeo ha condenado las misiones como esclavitud moderna, exigiendo que los acuerdos de cooperación se condicionen al respeto de los derechos laborales. A nivel judicial, una Corte Federal de Apelaciones en Estados Unidos dictaminó que la Organización Panamericana de la Salud no tenía inmunidad y podía ser demandada por su rol de intermediaria financiera en el programa Mais Médicos de Brasil. La demanda alegó que la OPS se embolsó $75 millones actuando como cómplice para facilitar el tráfico de médicos cubanos, validando judicialmente la tesis de que existe una red de explotación financiera. En conclusión, la evidencia demuestra que las misiones médicas no operan bajo la lógica de la ayuda humanitaria, sino bajo la de una empresa transnacional de alquiler de profesionales, donde el trabajador no recibe su salario, no tiene libertad de movimiento y su familia es usada como rehén. Estos elementos configuran, técnica y legalmente, un crimen de trata de personas y esclavitud moderna disfrazado de diplomacia sanitaria. La coacción económica, la vigilancia constante y la amenaza de destierro y separación familiar son los pilares de un sistema que utiliza la necesidad de sus propios ciudadanos para financiar la supervivencia de un régimen. Si este análisis te pareció revelador, déjame tu like, suscríbete a mi canal y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás de la falsa solidaridad de las misiones médicas cubanas. Hasta la próxima.